Hoy es un hermoso día para hacer marquetería. La luz del sol filtrándose por las rendijas del zaguán, los pájaros cantando alegremente. En la lejanía los perros ladrando. Es un escenario motivador lleno de alegría. Estoy agradecido de compartir este espacio y esta clase con ustedes. El día de hoy vamos a hacer esta greca. Es una greca sencilla con cuadrados de chapa de raíz de chopo y chapa de sapelli con triángulos de maple y dos filetes a los extremos. Los materiales que requerimos para hacer esta greca es maple, sapelli, tulipí azul, raíz de chopo. Un exacto, una cinta métrica, escuadra de 45 grados y un masking. El primer paso es cortar tiras de 1 centímetro. Vamos a cortar otra. Cortamos una más. Y así cortamos todas las tiras que requerimos de 1 centímetro de sapelli y de chopo. Unida cada una de mis tiras de sapelli y de chopo, tengo una línea recta. Ahora voy a cortar a 1 centímetro también. Después voy a cortar o voy a separar los cuadros uno a uno. Requiero de más, corto otra línea y vuelvo a separar uno a uno los cuadros. Sigo cortando esta sábana hasta tener los cuadrados requeridos. Bien, ahora voy a medir los triángulos y me da aproximadamente 7,5 milímetros. Entonces tengo que cortar tiras de maple a esta medida. Vamos a cortar las tiras para los triángulos. Ya tengo unida cada una de las tiras de maple para los triángulos. Formé una pequeña sábana que tiene una inclinación de 45 grados y un lado recto. Ya que realicé el corte, ahora voy a separar cada una de las tiras para después cortar los triángulos. Para que lo puedan apreciar mejor, coloqué esta chapa como una especie de tope
Las tiras ya separadas las volví a unir una a una de nuevo. Ahora se dan cuenta, forma como una especie de triángulo aquí. Y ahora solamente hay que cortar de aquí a acá los triángulos. ¿Se dan cuenta? Tenemos un triángulo. ¿Ven? Ya que tenemos, así tenemos de nuevo 45 grados. Lo que tenemos que hacer nada más es separar cada una de las tiras y volverlas a acomodar. Y así seguir haciendo cortes según los triángulos que vamos a requerir. Voy a cortar los filetes de los extremos a 2 milímetros. Una pieza. Ahora voy a cortar los de maple. Y dos. Mis triángulos cortados, mis cuadrados de sapele y de chopo y mis dos filetes. Vamos a iniciar con el armado. Pongo el filete de azul, coloco un triángulo. Ahora voy a colocar un cuadrado aquí. Me indica el patrón que aquí va otro cuadrado. Y luego un chopo aquí. Ahí está. Ok. Ahora me dice que va otro sapele aquí. Y otro más acá. Y aquí va otro triángulo. Hay que colocar otro triángulo aquí. Ok. Ahora vamos a colocar un cuadrado aquí. Ahora llevamos a pelear acá. Y otro sapele acá. Seguimos avanzando. Ahora un chopo acá. Aquí. Un sapele acá abajo. Otro sapele acá. Y ahora un triángulo. Ahora un triángulo aquí.
Bien, hemos terminado con la greca y está armada. Ahora solo hay que cortar. Recortamos aquí. Hemos concluido con la clase de hoy, esperando que haya sido de su agrado.